Ok, bueno, ya vamos a comenzar. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidos. La idea del día de hoy es tener una capacitación que nos ayude a refrescar los procedimientos de inscripción y evaluación de establecimientos, pero también revisar en compañía de Edward los formularios que se tienen que presentar para cada caso específico. Entonces, el foco va a estar más puesto en los formularios, que, bueno, son muchos y entendemos que puede ser a veces complejo entender cómo llenarlos, incluso saber qué formulario presentar en qué caso. Entonces, inicialmente vamos a dar un repaso de los diferentes casos que pensamos que podrían existir y qué procedimiento corresponde. Y también, paralelo a eso, esa dinámica, vamos a ir presentando los formularios. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir comentándonos cualquier duda que tengan. Me gustaría pedirles que no se esperen hasta el final. Si tienen una duda en el momento en que estamos presentando un caso o presentando el formulario, por favor, alcen la mano o escríbanlo en el chat y vamos atendiendo así las dudas. Porque la idea al final es esa, ¿verdad? Que nos pueda aportar a tener mayor claridad en esos procesos que se deben hacer ante el colegio. Voy a ser yo, que mi nombre es Valeria Medrano. Yo soy la coordinadora de las comisiones asesoras y también nos va a acompañar Eduardo Ríos, quien es fiscal asistente. Entonces, Eduardo, tal vez podemos pasar a la próxima, por favor. Ujú. Inicialmente lo que quisiéramos es que ustedes tuvieran, ajá, ahí, por favor, un entendimiento general de este procedimiento. Este procedimiento se modificó el año pasado. Ya tenemos, creo que ya como 7 meses con este procedimiento, si no me equivoco, y sí cambia, no demasiado, pero sí tiene como algunos cambios importantes en comparación con el que se utilizaba antes. Entonces, esto muestra un poco la lógica que hay detrás de este procedimiento que nos puede ayudar a entender por dónde podemos ir dependiendo del tipo de establecimiento. Entonces, este procedimiento establece dos tipos de empresas que pueden hacer trámites ante el colegio. Están, por un lado, los establecimientos que sí forman parte de la industria química y que la labor que realizan o en la labor que realizan se encuentra involucrados de sustancias químicas. Y por otro lado están los comercios en general que no tienen que ver con química como tal, o sea que su fin último no es la industria química, pero por alguna y otra razón deben hacer un trámite en el colegio. Entonces, comenzando por la parte de las industrias que sí son del área química, ahí tenemos dos casos posibles. Está la industria tradicional, donde se utiliza gran cantidad de productos químicos, tiene un montón de procesos unitarios, se requiere, o sea, la gente requiere hacer varias labores. Y en este caso, lo que corresponde es la descripción de la regencia y del establecimiento, ¿verdad? Y acá podemos encontrar procedimientos también de renovación, tanto de la inscripción como de la regencia. Luego está el caso donde sí es una industria química, pero su escala de producción es mucho más pequeña. Entonces, acá entran establecimientos del área química con características especiales, así lo llamamos. Entonces van a ver que en este procedimiento se estableció ciertas características para que ustedes puedan entender cuándo un establecimiento se puede inscribir sin vigencia y cuándo no. Y en este caso, los procedimientos que se contemplan son la inscripción del establecimiento sin vigencia y la renovación de esa inscripción. Y por otro lado, tenemos, como les decía, los comercios generales que no tienen nada que ver con química. Acá pueden ser, por ejemplo, tiendas de conveniencia, pueden ser incluso restaurantes, pueden ser tiendas, o sea, cualquier tipo de tienda que no sea química o cualquier comercio que no sea químico. Y acá lo que corresponde es una autorización para poder hacer un trámite, sin tener que inscribir al establecimiento, ni tampoco, obviamente, inscribir una regencia. Entonces, esos son como el panorama general. Vamos a ir desglosando uno por uno. Entonces, vamos a comenzar con el primer caso. Ok, el primer caso es el caso creo que más general y más sencillo para entender si estamos hablando de una industria química. Entonces dice que es un establecimiento que produce productos de limpieza y requiere inscribirse al colegio por primera vez. Entonces, puntos importantes a tener en cuenta. Dice que produce productos de limpieza. Lo que quiere decir es que forma parte de la industria química y que se está inscribiendo por primera vez. Entonces, en este caso, lo que le correspondería, como vemos acá, es una inscripción con regencia por primera vez. Entonces, para esto se requiere presentar estos trámites que vemos acá.
El formulario 01, que es el de inscripción de establecimiento, el contrato, que en este caso el colegio tiene un machote de contrato para todos aquellos regentes que no, o sea, que quisieran utilizarlo, ¿verdad? Pero en caso de que el regente, más bien la empresa sea la que le hace el contrato, o que ellos tienen un abogado y que se les pueda hacer, entonces pueden utilizar esto, no es ningún problema. Pero el colegio pone a disposición este contrato en caso de que lo quieran utilizar. Está revisado por el abogado, tiene todas las condiciones que un contrato debería cumplir, incluso cláusulas para proteger la labor del regente. Luego está el formulario de estimación de horas de vigencia. En este caso, este es el formulario donde se evalúa cuántas horas requiere el establecimiento, ¿verdad? Y está ligado también a las funciones que el regente va a asumir en el establecimiento. Entonces, se comparte, se tiene que enviar este. Y el 05, que es la inscripción de regencia, eh, que también está ligado a el resultado que les dé el 04. Esos son los formularios que tienen que presentar, que son formularios del colegio. Luego, por aparte, como documentos de respaldo, se deberían presentar el permiso de funcionamiento o el permiso de habilitación o el permiso de certificado veterinario, me parece, de operación Sí, y la personería vigente. Esos son documentos de respaldo al trámite. Y por último, los comprobantes de pago, que son tres. El de la inscripción, el de la regencia y el de la bitácora digital. Em, en general eso es. Si el poder de la persona que firma está... sí, si presentan un... Bueno, ahí Edu me puede ayudar, pero en alguno de los casos se debe presentar una cédula. Ajá, si la persona firma físico. correcto. Ujú. Si la persona firma todo digitalmente, no hay inconveniente. Con la personalidad jurídica de la empresa, uno valida que esa persona esté autorizada. El poder se pide cuando la persona que está firmando no figura como representante legal en la personería jurídica. Entonces necesita aportar un poder, ¿ok? Em, Además, en los casos en que las firmas sean en físico, si solicitamos una copia de la cédula de todas las personas firmantes, ya sea también del profesional responsable y de los representantes legales o gerentes que estén firmando la documentación, para poder validar que es en efecto la firma de esa persona. Ok. Entonces, Algo dicho importante, esto, ah, perdón, Val, que algo importante con los certificados veterinarios de operación es que en ocasiones es muy común que los establecimientos que tienen un CVO tengan también un permiso sanitario de funcionamiento, porque el permiso sanitario de funcionamiento normalmente se los pide el Ministerio de Salud para la oficina administrativa. El CVO es el que realmente nos va a indicar cuál es la actividad productiva de la empresa. Entonces, a veces nos mandan el PSF, que solamente es oficina administrativa, pero necesitamos también ver el CVO para verificar la actividad productiva de la empresa. gracias, Edu. Rocío, adelante. Buenos días, mi nombre es Rocío Alfaro, yo tengo a cargo el Laboratorio de Química Apícola del SINAT, de la Universidad Nacional. Estamos interesados, bueno, estamos en proceso de acreditación, entonces necesitamos inscribir el laboratorio. Entonces estamos así como, tenemos varias dudas. Ahora que hablaba sobre la representación, digamos, la representación ante la comunidad la tiene el rector. Más sin embargo, Ujú. no firma ningún documento de laboratorio. Entonces, la cédula o lo que tendría que presentarte de parte de él, solo como la cédula o no sé, porque él es el representante. En ese caso, Rocío, bueno, al ser un laboratorio, le aplica un Ujú. procedimiento diferente. O sea, Ah, ok. este procedimiento que estamos explicando el día de hoy es Ajá. para industrias. Ah, eh, ok. y hay un procedimiento aparte para laboratorios. Pero Ok. aprovechando que está acá, le voy a dar la palabra a Eduardo para que le explique cuál sería, cómo se manejaría Ok. en este caso. Ujú. Me adelanté Sí. entonces, espero. Está bien. Gracias. Rocío, Sí. hola, Hola. eh, qué bueno saludarla, Rocío. Este, Igualmente. Rocío, en este caso, ya nosotros tenemos
la personería, digamos, tenemos el registro de las cédulas de las universidades. Ah, ok. Normalmente los establecimientos de las universidades se inscriben con la cédula jurídica de la universidad Ajá, ok. y tenemos muy claro que la representación legal cambia en función de la rectoría que esté. Ujú, Eh, entonces, los documentos normalmente de inscripción sí se piden que los firme el rector ok. o, en este caso, un vicerrector o director de unidad académica que suelen tener poder administrativo también. No, no, yo Ujú. creo que no habría problema, digamos, con don Jorge. De hecho, yo creo, don Jorge Rivera, que él está afiliado, Sí, colegiado, ¿verdad? También, es entonces, colegio. él no va a tener problemas, digamos, en firmar todos Ujú. los documentos. Ok, Sí, y luego el procedimiento de inscripción de la regencia como tal del laboratorio sí está ujú, vinculado a lo que vamos a ver hoy. ok, El formulario de inscripción de laboratorio sí es diferente al F01 que estamos viendo aquí. ok, Ese es similar, pero el formulario de laboratorios tiene información adicional donde se reporta el regente químico, el profesional responsable, que es la persona que puede firmar y refrendar los ensayos o dictámenes que surjan del ejercicio de laboratorio, aparte del regente químico. También les pedimos que reporten si hay laboratoristas químicos ahí, cuál es su función, los ujú, ensayos que realizan, las matrices que trabajan, ok, porque todo esos también datos que a nosotros nos sirven como colegio cuando nos preguntan, por ejemplo, por laboratorios que puedan trabajar cierto tipo de ensayo, cierto tipo de matriz, ¿verdad? Entonces también esa data eh, se pone en ese formulario. ok, de acuerdo. Gracias por la aclaración. Con Ujú. mucho gusto. Gracias Gracias. por la complementación. Bueno, entonces, teniendo claro que eso es lo que hay que presentar, ahora vamos a entrar a la parte donde Edward nos presenta los formularios y nos va guiando en qué se debe llenar. Ok, vamos a ver primero el F01, que es el de la inscripción del establecimiento. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ujú, lo estamos viendo. ¿Está bien en ese tamaño o...? Tal vez un poquito más grande. Ya Ok, está bien. ok, perfecto. Bueno, como estamos hablando además de una inscripción por primera vez, no es necesario que escriban aquí número de establecimiento. Esto lo pueden dejar en blanco porque el número de establecimiento lo asigna el sistema automáticamente cuando hacemos el registro en el colegio. Y las compañeras de la plataforma de servicios en trámites le ponen ese consecutivo. En nombre del establecimiento pueden colocar inclusive un nombre de fantasía. Sin embargo, el registro, para que sepan, siempre sale a nombre de la razón social que tenga la empresa. La cédula jurídica, gerente o apoderado generalísimo. En la dirección pedimos que coloquen por favor distrito, cantón, provincia y otras señales, un teléfono y un email de comunicaciones. Este email de comunicaciones es súper importante que por favor sea un correo electrónico que de verdad puedan revisar y al que tengan acceso, ¿verdad? Porque, por decir una cosa, digamos que aprovechando el ejemplo de la consulta que nos hacía Rocío, nos ponen aquí un correo que es info@una.ac.cr, por decir una cosa. Pero ese correo es en una institución tan grande como la Universidad Nacional, quién sabe ni quién revisa ese correo y de aquí a que nosotros mandemos una notificación, un comunicado a ese correo y de aquí a que llegue al laboratorio va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, sí que por favor siempre sea un correo que puedan estar revisando el responsable del laboratorio, del establecimiento o la persona enlace con la empresa en el caso de regentes externos, ¿verdad? Ese es un correo que sea... em, fácilmente consultable. Luego está el correo y la información de facturación electrónica, ¿verdad? Em,
que si quisieran que sea la misma información que está antes, pueden ponerlo aquí, utilizar la misma información de inscripción o colocan otra información de facturación. ¿Ok? En el tipo de empresa, vamos a seleccionar si es industria química, por ejemplo, ahorita en este caso que nos presentaba Valeria, de una empresa que formula productos higiénicos, entonces de fijo cae en industria química. Si es industria de alimentos, si es industria general, un laboratorio de análisis, un representante de casas extranjeras, si es solamente venta de productos químicos para la industria, atención nutricional, comercio general, empresas consultoras o inversionistas. ¿Ok? Em, y aquí tal vez se preguntarán, bueno, si vimos que hay una opción de comercio general que puede exonerarse de regencia, ¿por qué viene aquí? Porque recuerden que este es solo el formulario de inscripción, no es el formulario de regencia todavía. Entonces, es solamente el formulario para inscribir el establecimiento. Este es un proceso, digamos, independiente. ¿Ok? En la actividad de la empresa, bueno, perdón, y hay una opción para colocar otros tipos de empresa, que aquí pueden escribirlo. La recomendación que yo les doy es que si van a utilizar la opción otro, pongan el tipo de empresa de acuerdo también con la clasificación que suele venir en el permiso sanitario de funcionamiento. Igual en la actividad de la empresa, que nos coloquen por favor las actividades que el permiso sanitario de funcionamiento les ha habilitado para llevar a cabo. ¿Ok? Em, en tamaño de la empresa, aquí seleccionan, estos son los indicadores que utiliza el MAKE también para clasificar el tamaño de la empresa, si el mercado es nacional, internacional o de ambos, y si la regencia que van a tener es interna, externa, ambas puede ser el caso, o ninguna si, por ejemplo, están solicitando el trámite con exoneración de regencia. ¿Ok? Y este documento lo debe firmar el representante, gerente o apoderado del establecimiento. ¿Ok? ¿Dudas con este formulario de inscripción? Parece que no. No. Vamos a ir a retro. Aquí, vale, si me permites un momentito para aprovechar y voy a mostrar el formulario de inscripción de laboratorios. Sí, adelante. Em, Solo que este no lo tenía abierto. Ya lo voy a... Entonces, para las personas que están interesadas en inscribir un laboratorio, vean que el formulario es muy parecido al inicio en cuanto a la información general. Algo importante es que aquí ya se pide el número de sedes, ¿verdad? Porque el laboratorio puede tener diferentes sucursales y y lo deben reportar aquí. Luego debemos también indicar el tipo de laboratorio, aquí marcando con una X, si es un laboratorio de venta de servicios, si es un laboratorio de formulación de productos químicos o de investigación y desarrollo de productos químicos, un laboratorio de docencia, un laboratorio de investigación en química o un laboratorio interno de control de calidad o investigación de producto. Los laboratorios pueden em, caer en una o más de estas categorías. Entonces, pensemos que tenemos un laboratorio de venta de servicios, pero también es un laboratorio que hace investigación en química porque busca mejorar sus métodos de muestreo, sus procedimientos de ensayo, mejorar o desarrollar nuevos métodos analíticos. Entonces, aplica como un laboratorio también de investigación en química. Puede marcar las dos opciones. Eso no es ningún problema. El tipo de regencia, igual, si es interna o externa. em, Ninguna aplica únicamente para establecimientos de laboratorio de enseñanza primaria o secundaria. Y estos establecimientos de laboratorio para
enseñanza primaria o secundaria, igualmente deben inscribirse y lo que se pide como profesional responsable es una persona titulada en enseñanza de las ciencias naturales afiliada a Colipro. Entonces, en ese caso, eh, esperarían ustedes, ¿verdad? Que les pidamos, por supuesto, un certificado de incorporación de esta persona al Colipro. ¿Ok? Bien, en los profesionales en química de laboratorio, escribir el nombre completo, cédula, la carrera, la función, si es un regente, un profesional técnico responsable, que les decía. Algo importante es que en nuestro sistema de trámites, únicamente el regente tiene autorización para refrendar cualquier documento que surja de las actividades de laboratorio. Entonces, si ustedes colocan a alguien como profesional técnico responsable aquí, esa persona también va a estar habilitada, aparte del regente, para poder hacer esos refrendos de ensayo en plataforma o un refrendo de cualquier trámite que el laboratorio necesite. El horario en el que está esa persona en el laboratorio, los ensayos que realizan y, bueno, viene una declaración jurada, ¿verdad? Que debe completar el regente, perdón, el representante. ¿Ok? Em, bien. ¿Alguna duda con el formulario de laboratorios? ¿No? Bueno, lo siguiente que vamos a revisar es tal vez no lo voy a ver en tanto detalle, nada más para que lo puedan conocer por encimita. Valeria les comentaba que para aquellos profesionales, sobre todo cuando la regencia es externa, que no tienen un contrato ya definido, pueden utilizar esta plantilla que diseñó el colegio. Como les decía Valeria, ha sido también revisada por nuestro asesor legal y la pueden utilizar con total libertad. ¿Ok? Esta plantilla de contrato. No es obligatorio utilizar ¿verdad? Como Valeria lo indicaba, si ya ustedes tienen un contrato que les funciona, que ha sido validado o que la misma empresa se los hace, eso es más que válido, ¿verdad? Esta es una herramienta que pone el colegio a disposición de los profesionales. Bien, lo siguiente era la herramienta de evaluación de regencia, de horas de regencia, ¿verdad? Vale. Sí, Ok, bueno, entonces, tal vez en ese nada más decir que eso es todo un formulario, o sea, es bastante sí, extenso y sí hay una capacitación aparte para cómo llenar ese formulario que está en el canal de YouTube, entonces también podemos compartirles esta capacitación si quisieran profundizar más en el fondo de este formulario. sí. Ahorita lo que vamos a revisar es qué es lo que se considera para evaluar cuántas horas necesita un establecimiento de regencia. Entonces, lo primero es que algo que les voy a mencionar es que también aquí se consideran igual el número de sedes que se evaluaron, las actividades de la empresa que tienen que ver con manipulación de productos químicos o que se basan en productos químicos, la peligrosidad de los productos, el inventario mensual estimado de esos productos químicos y la clasificación del riesgo sanitario o ambiental, ¿ok? De acuerdo con lo que diga el permiso sanitario de funcionamiento o el CVO, ¿ok? Por eso también les decía que para nosotros en los establecimientos que tienen CVO es muy importante que nos manden el CVO. ¿Ok? Porque sí suele ser común que envíen solamente el PSF, el permiso sanitario de funcionamiento que da el Ministerio de Salud, pero en estos establecimientos ese permiso de salud suele ser de oficinas y eso no refleja la actividad real de la empresa. ¿Ok? O la actividad que para nosotros es más importante que la actividad que tiene que ver con productos químicos, ¿verdad? Eso se suele ver en el CVO. ¿Ok? Aquí vienen los factores
de determinación de horas, vienen las funciones que tienen que declarar que van a realizar, lo mínimo que por ley le corresponde a los profesionales en química que van a asumir la regencia, otros posibles servicios de regencia. No, Eli, el micrófono abierto, vea. Ahí, ahí, ya, ahí está. Listo. Perdón, gracias. Otros servicios de regencia que pueda asumir el profesional, ¿verdad? Y finalmente, una declaración jurada. Como les decía Valeria, hay toda una capacitación solo de este formulario, ¿verdad? En la declaración, si no van a acogerse a las horas que está arrojando el formulario, ya sea porque van a asumir más o menos horas, sí es importante que por favor lo justifiquen técnicamente en esta declaración, ¿ok? Y esta evaluación la firma el profesional en química con el visto bueno de la empresa. ¿Ok? Una vez que tenemos determinadas las horas de regencia, vamos a llenar el formulario de inscripción de regencia, que lo tenemos aquí. El formulario de inscripción de regencia, que es el F05. Si ustedes escuchan y cuando manden un correo por consulta o un trámite o algo así, y nosotros le ponemos solo el F0 algo, es porque van a ver que la primera parte del consecutivo es el mismo para todos. Entonces, el F05, que es el de inscripción de regencia, igualmente, partiendo de que es una inscripción por primera vez, no van a tener todavía el número de establecimiento ni el número de regencia, porque eso lo asigna el sistema cuando ya hacemos la inscripción en el colegio. El nombre del establecimiento, razón social, cédula jurídica, representante legal, un poco lo que ya habíamos puesto también en el formulario de inscripción del establecimiento. Los datos del profesional que va a asumir la regencia química, nombre completo y apellidos, el número de cédula, su número de incorporación y el correo electrónico. ¿Ok? Em, si es una regencia interna, por favor le indican si es a tiempo completo, medio tiempo o un cuarto de tiempo. Si inscribe una regencia externa, indicar entonces las horas mensuales que va a dedicar a esa regencia externa. Recuerden que también el tema de regencia interna y externa es más un tema contractual de la relación, ya sea comercial o laboral, que se establece entre el regente y la empresa, porque en términos de funciones y responsabilidades es exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces aquí colocan los honorarios, el número de bitácora, si ya lo tienen y si no, como estamos hablando que es primera vez, igual se puede dejar en blanco y se asigna en el momento en que se hace el registro en el colegio. Y este lo firman los dos, tanto el profesional como el representante de la empresa. ¿Ok? Bien. Después teníamos el de inscripción de regencia y listo. Esos son los formularios que hay que presentar. Lo demás, como les decía, son los documentos que se requieren para el trámite, como el permiso de funcionamiento o un permiso de habilitación cuando se trata de establecimientos de salud. El CVO cuando son establecimientos em, que son competencia en la regulación del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los comprobantes de pago por inscripción, que en este momento la inscripción del establecimiento son 18.000 colones por 3 años. La regencia, que es un canon de 60.000 colones anuales. Y la bitácora, que son 5.450. Igualmente pueden pedir que se les genere un enlace de pago y el área de trámites y cobros les envía un enlace de pago y pueden pagar en línea con tarjeta de crédito o débito. Y bueno, listo. Ujú. Algo importante también es que en ocasiones, dependiendo del área rectora,
De hecho, en principio, em, cuando un establecimiento requiere regencia, la regencia es un requisito para otorgar el permiso sanitario de funcionamiento. Sin embargo, hay áreas rectoras que lo piden, otras que no. Más ahora que se maneja mucho por declaración jurada. Cuando el área rectora le está exigiendo presentar el certificado de regencia del colegio para poder tramitar el permiso de funcionamiento, nosotros podemos hacer el trámite y lo que se les da es una inscripción, digamos, condicionada a que en los siguientes 30 días hábiles, que termina siendo más o menos mes y medio, deben presentar el permiso de funcionamiento que les da salud. ¿Ok? Igual, si en esos 30 días hábiles salud no les ha resuelto el tema del permiso, pueden solicitar una extensión. Eso no es inconveniente. ¿Ok? Bien. ¿Dudas con este primer caso? Yo, para variar, Sí, eh, vamos a ver, nada más en nuestro caso, insisto, Universidad Nacional, nosotros para obtener el permiso de funcionamiento lo hacemos vía el regente que representa a la Universidad Nacional como tal. ajá. Ya existe la figura de regencia química, pero entonces nosotros también necesitaríamos por parte del laboratorio otra regencia, ¿o cómo funciona? Em, En este caso, Wendy podría asumir la regencia del laboratorio Ok, porque es la regente institucional de la universidad, ajá, ajá, pero sí necesitan a nivel interno un profesional técnico responsable, designar un ok, profesional técnico responsable. ok. Entonces todo se haría vía Wendy. Pueden hacerlo vía Wendy, sí, Ok, listo, gracias. con mucho gusto. Ok, continuamos con el segundo caso entonces. Perdón. Ok, gracias. Ok, en este segundo caso, pensando en esta misma empresa que les presentamos, entonces ya la empresa se inscribió, han pasado 3 años y el mismo establecimiento requiere renovar. ¿Sabes qué? Eso suena como- Ya. El mismo establecimiento requiere renovar tanto la inscripción como la regencia. Y este caso no se especifica que las horas de regencia siguen siendo las mismas, pero la empresa tiene vencido el permiso de funcionamiento. Entonces, esto es importante porque este nuevo procedimiento incluye, bueno, les pido por favor que si pueden cerrar sus micrófonos, ahí está, ya. Em, este procedimiento incluye una forma de renovar el establecimiento, o sea, la inscripción del establecimiento y la regencia mucho más rápida de lo que lo incluía el formulario anterior, perdón, el procedimiento anterior. Entonces, en caso de que el establecimiento siga teniendo las mismas características, o sea, no haya cambiado nada, las mismas horas de regencia, sean las mismas horas de regencia, se puede presentar, en vez de presentar todos los documentos que presentamos anteriormente, solamente una declaración jurada para la renovación de la inscripción, donde ahora Edward se los va a mostrar, pero lo que se hace es justamente asegurar de que la empresa sigue teniendo las mismas características y que nada se modifica. Y en este caso, si se recuerdan, decía que el permiso de funcionamiento sí estaba vencido. Entonces, lo que les pedimos es que presenten los documentos que se encuentran vencidos. En este caso sería, entonces, presentar la declaración jurada para la renovación de la inscripción, el comprobante de pago por inscripción y los documentos que tenga el colegio que no estén vigentes, que para este caso sería el permiso de funcionamiento. Eso para la inscripción del establecimiento. Y para la renovación de la regencia sería igual. Una declaración jurada donde se establece que no ha cambiado las horas de regencia y que las condiciones siguen siendo las mismas, el pago de la regencia, el pago de la bitácora y cualquier documento que el colegio tenga que no esté vigente vinculado a la regencia. ¿Existe alguna duda hasta el momento por estos trámites? Ok, Eduardo va a mostrar las declaraciones juradas para que ustedes puedan ver cuál es cuál y qué implican. Sí. Vamos a ver. Ok, esta es la aclaración jurada de renovación del establecimiento. Entonces, nada más indican su nombre, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número tal.
actuando en calidad de representante legal del establecimiento. Importante, recuerden que el formulario de inscripción del establecimiento lo firma el representante legal, entonces la renovación del establecimiento también la firma el representante legal. Representante legal del establecimiento, colocan el nombre de la razón social, cédula jurídica ubicada en la dirección y pueden utilizar la dirección del permiso sanitario de funcionamiento, que es también como el instrumento que más utilizamos nosotros para estos trámites, entonces que concuerde todo. Con el número de empresa tal, que esto ya lo pueden tener y lo pueden consultar en el colegio si no lo tuvieran, pero está en el certificado de inscripción, dice NE y viene un número de 4 dígitos. Declaro bajo fe de juramento que para efectos de la presente renovación, la documentación previamente presentada se mantiene vigente y no ha sido objeto de modificaciones y que esta determinación se emite con la responsabilidad técnica, legal, ética del ejercicio profesional. Y listo, con esta declaración ya se renueva la inscripción del establecimiento. Si no hay tampoco cambios en la regencia, entonces presentamos la declaración jurada de renovación de regencia, que sería esta que está aquí. Esta sí la completa el profesional. ¿Ok? Como decía Valeria, si no ha habido cambios en la hora de regencias, en las operaciones supervisadas, en el trabajo que realiza el regente, entonces se completa esta declaración. Igual, su nombre completo, número de identificación, la razón social del establecimiento, cédula jurídica, dirección, el número de empresa y número de regencia. Declaran que la documentación inicial sigue vigente, que no ha habido cambios en la estructura, procedimientos, productos y procesos, condiciones y demás del establecimiento. Y por lo tanto, en síntesis, ¿verdad? Las horas de regencia se mantienen tal cual. ¿Ok? Esto implica que tampoco deben presentar nuevamente la herramienta de evaluación de regencia para determinar la cantidad de horas, porque están declarando que todo permanece igual. ¿Ok? Y ya con esas dos declaraciones pueden hacer la renovación de la inscripción y de la regencia. ¿Ok? Tal vez para la gente más nueva resulta un poco extraño pensar en que se renueven como aparte la inscripción del establecimiento con la inscripción de la regencia. Lo que pasa es que si bien cuando uno lo hace por primera vez presenta todo junto, eh, por diferentes razones administrativas, logísticas, comerciales y demás, hay establecimientos que en algún momento, incluso por cambios de regente y demás, puede ser que esté la inscripción vigente, pero hacen un cambio de regente, entonces ya eso es una regencia nueva, que implica una nueva inscripción de regencia y por lo tanto ya se desfasa el periodo de inscripción del establecimiento con el de la regencia. Entonces, además de que recuerden que la regencia se inscribe, perdón, el establecimiento se inscribe por 3 años mientras que la regencia se inscribe por uno nada más. Entonces, em, nada más como hacer esa aclaración, ¿verdad? Que no necesariamente siempre van a coincidir el periodo de inscripción del establecimiento con el de la regencia. Bien, ¿dudas con estas declaraciones? Si no seguimos. Edu- Sí. Ajá. No, nada más recordar ahora, mostrar dónde lo pueden descargar en la página web para que lo ubiquen ahí con todos los Ah, formularios. sí, sí. Ahora Ujú. terminando, mostramos eso en la página web. Y luego Kevin tiene una consulta sobre qué debería hacer para que la bitácora que actualmente lo tiene física pueda ser digital. Eh, Ahí me parece que lo que se debe hacer es solicitar la bitácora digital al correo de cobros, Sí, cobros@colegioquímicoscr.com. Eh, correcto. Ujú. Voy a ponértelo acá en el chat. Envía la solicitud pidiendo que se le active ya el acceso a la bitácora. Em, el arancel son 5.450 colones.
por 12 meses de uso de la bitácora y ya se le envía el acceso. También tenemos una capacitación de uso de bitácora digital que está en la página web. Ahora podemos revisar eso desde la página también. Y recordarles que, de hecho, todas las bitácoras en físico deben ser devueltas al colegio desde el 27 de noviembre del año anterior. Todos los nuevos em, trámites de inscripción y renovación implican el uso de bitácora digital. Ya no se va a usar bitácora en físico. Sí, ahí les escribí la respuesta igual por el... Perfecto, podemos continuar con el siguiente caso, ¿verdad? Sí, ok. Ujú. Ok, este caso es igual, pensando en esta empresa que se inscribió por primera vez, han pasado 3 años, el mismo establecimiento requiere renovar tanto la inscripción como la regencia, pero a diferencia del que vimos anteriormente, las horas de regencia cambiaron y la empresa amplió su planta de producción. Y el permiso sí está vigente. Entonces estamos hablando de que nos estamos enfrentando a una empresa que no es la misma que inscribimos cuando hicimos el trámite por primera vez. Entonces, no podemos utilizar las declaraciones juradas porque tanto la regencia cambió como la empresa. Y en este caso, lo que les pedimos es volver a presentar toda la documentación como si estuviera inscribiéndose por primera vez, que es lo que podemos ver en la siguiente diapositiva. Edu, la otra, por favor. Entonces tienen que presentar la misma documentación, la inscripción del establecimiento, el contrato, la estimación de horas de vigencia, porque como vieron en los formularios que Eduardo les presentó, toda esa información, si hubo un cambio en las horas y en la producción del establecimiento, cambia. Eh, y nosotros ocupamos tener en el colegio la información que sea acorde a la realidad del establecimiento. Entonces, son todos, incluso bueno, el permiso, los comprobantes de pago, que se hace independientemente o no haya cambiado algo, y aplica lo mismo que Eduardo les explicaba de las firmas, ¿verdad? Si es físico, se presenta las cédulas, si es una personería, también se puede presentar una autorización y demás. Entonces acá serían los mismos formularios que vimos al inicio. Sí, ok. El siguiente caso. Ujú. El siguiente caso, aquí estamos hablando de un establecimiento que es de la industria química con una producción pequeña. Y ustedes como regentes al evaluarla dicen que no requiere regencia. Entonces, si se recuerdan en el esquemita que les presenté anterior, en el puro inicio, les hablaba de la industria química que había en dos casos. Uno que era industria química tradicional y otra con características especiales. O sea, acá estamos ya en este caso. En ese caso, si ustedes hacen la evaluación, si cumple con las características necesarias, lo que se tiene que hacer para poder inscribirla es presentar lo siguiente. Primero, el formulario de inscripción de establecimiento, que sería el mismo formulario que ya les mostramos, y un formulario de exoneración de vigencia, que acá em, se presentaría en lugar de, por ejemplo, el de inscripción de urgencia, ¿verdad? Solo se necesitan presentar esos dos formularios del colegio y además los documentos que acompañan la solicitud, que sería el permiso de habilitación, el permiso de funcionamiento o el de certificado veterinario, la personería vigente y el comprobante de pago por concepto de inscripción. Y esto tiene una vigencia igual que la inscripción por 3 años. Entonces, Sí, ujú, ujú, aquí lo que ocuparíamos revisar es el formulario de exoneración de urgencia. sí, ya lo vamos a ver. Una acotación nada más es que el comprobante de pago por el concepto de inscripción, si, si prefieren esperarse a tener el visto bueno de fiscalía para hacerlo, para hacer ese pago, lo pueden hacer, es decir, se pueden esperar. Em, Igualmente, si lo hicieran y la exoneración se rechaza y se les pide que se inscriban con regencia, ese pago no se pierde, sino que se aplica entonces a la inscripción con regencia, porque recuerden que el que la empresa se inscriba es un trámite y el inscribir regencia o exonerarla es otro. Entonces, realmente el pago de inscripción no se perdería, pero nosotros entendemos que en muchas ocasiones prefieren esperar a tener la resolución de la fiscalía para saber si hacen el pago o no. Entonces, eso no es problema.
Lo único es que en tanto no hagan el pago, ¿verdad? No se puede proceder con la inscripción. Bien, vamos a revisar ese formulario de exoneración. Aquí se ve, ¿verdad? Vale, ya se ve. Perdón, sí, sí se ve. Ok, bien. Aquí vamos a colocar la fecha en la que se hace la evaluación del establecimiento, el nombre, el trámite que desean realizar ante el colegio, que normalmente son refrendos de algún tipo de documentación, em, tipo de riesgo del permiso de funcionamiento, que lo sacan, ¿verdad? El PSF o el CVO, el código SIU o el código de actividad económica, que también figura en el permiso de funcionamiento o en el CVO. Aquí van a marcar la actividad o actividades principales del establecimiento, ¿verdad? En la mayoría de casos terminan siendo otros o lugares de almacenamiento o de venta, ¿verdad? Entonces ahí marcan por favor la que corresponda y que además sea congruente con lo que dice también el permiso sanitario de funcionamiento. Eso es parte de lo que nosotros validamos, ¿ok? Que además la empresa no esté declarándole al colegio hacer una actividad distinta a la que tiene autorizada por el Ministerio de Salud, ¿ok? Porque nosotros no podemos habilitar a una empresa en ese sentido. Eso solo lo puede hacer el Ministerio de Salud, ¿ok? En la sección 3, que son las características del establecimiento, aquí vamos a justificar técnicamente por qué ese establecimiento no requiere regencia. Si además ustedes van a la sección 5.3 del procedimiento de inscripción, que ahora también les voy a mostrar en la página donde encontrarlo, van a ver cuáles son los criterios que tienen que ver en general con que sea una empresa de tamaño pequeño, tipo pyme, que no haya operaciones ni transformaciones químicas en el proceso productivo, que no, que no se manejen productos de cierta categoría de peligro que vienen en el anexo de ese procedimiento. Hay unas frases H que hay que considerar que no se podrían exonerar ese tipo de productos, que no maneje precursores de drogas, em, que los volúmenes sean menores a 100 kilogramos de producto peligroso al mes. Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros evaluamos y por eso aquí pedimos que indiquen el nombre de los productos que van a manipular, que van a... Pero quiero que leamos bien, digamos, dice nombre de productos que se producen, manipulan, almacenan o utilizan. Y a veces nos ponen, no se manipulan productos químicos. Em, y está bien, no se manipulan, pero los están almacenando, los están comercializando, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿ok? Lo otro que es importante es que esto es una evaluación del establecimiento, no es una evaluación del producto que yo quiero registrar. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces queremos registrar un aceite lubricante para un comercio que se dedica a vender repuestos de automóviles, por decir una cosa. Pero resulta que ese comercio, además del aceite lubricante, entonces solamente escribimos el aceite lubricante. Pero, repito, es una evaluación del establecimiento. El establecimiento tal vez no tiene solo el aceite lubricante, sino que también tiene este eh, limpiadores de carburador, tiene el aditivo para combustible, tiene otros productos higiénicos para limpieza, por ejemplo, de tapicería y demás. Entonces, como es una evaluación del establecimiento, reportamos todos los productos que maneja el establecimiento, ¿ok? No solo el que de pronto me vi en la necesidad de registrar y es el que voy a tramitar, ¿verdad? Ok, la clasificación de peligro, em, de acuerdo con la ficha de datos de seguridad.
De ahí se puede extraer, ¿verdad? La clasificación de peligro del producto, las cantidades que van a utilizar. em, y de nuevo, no es solo que no se manipulen, que se almacenen, que se comercialicen, que se tengan ahí en venta al público. La frecuencia de uso, em, si es de venta diaria, si es por proyectos, si, ¿verdad? Si es una importación quincenal, mensual, ¿ok? Pero que nos den la frecuencia de uso. No se vale poner solo depende, ¿ok? Eh, en principio, la empresa debe conocer su giro de negocio y poder decirnos, aunque sea de manera aproximada, cuál va a ser la frecuencia de uso de ese producto, ¿ok? ¿Para qué se utilizan? ¿Verdad? Si es este, comercialización al público, al detalle, si es para uso interno, que eso puede pasar, ¿verdad? Puede ser una empresa que se dedique a la reparación de bombas, ¿verdad? No es una empresa química como tal, pero puede ser que necesite y desee importar sus propios aceites para el mantenimiento de las bombas. ¿Ok? Entonces es un uso interno del producto. Entonces eso que se refleje aquí. ¿Ok? ¿El establecimiento maneja precursores, sí o no? Si los locales en los que almacenan los productos son propios o son arrendados, importante. Si el local es arrendado, necesitamos evidencia de ese arrendamiento. Puede ser un contrato con el arrendatario que le brinda el servicio de almacenamiento. ¿De acuerdo? Y otra información que consideren necesaria para justificar su solicitud. Aquí, por ejemplo, pueden explicar en mayor detalle, mira, es un ciclo de bicicletas que desea empezar a importar sus propios productos porque también resulta más rentable que comprarlo localmente, etcétera, etcétera. Ya fuimos al sitio, verificamos condiciones de almacenamiento, hay buena ventilación, no hay exposición a la luz, esto, lo otro, ¿ok? Algunas personas incluso adjuntan fotografías en esta sección. Entonces, todo eso es muy valioso para la revisión que nosotros hacemos. ¿Ok? Em, bien. Igual viene una declaración jurada que debe completar el profesional en química, la firma y lo envía al colegio. ¿De acuerdo? Em, ¿Dudas con este formulario de exoneración? Ah, tenemos una consulta. Ujú, Bueno, primero nos preguntan que si pueden accesar a la grabación. Sí, la vamos a subir al canal de YouTube y también vamos a compartir la presentación donde pueden encontrar como de forma más desglosada lo que necesitan para cada claro. caso. Y la pregunta sería, ¿cómo se pueden manejar los casos en donde un establecimiento se encuentra inscrito en el SIGPA y fue un profesional de dicho colegio quien determinó que no le aplica regencia? Y nos buscan a nosotros, Ujú. profesionales en química, solamente para hacer un único trámite, como por ejemplo el registro sanitario de un producto, y no nos buscan para atender otras cuestiones vinculadas a productos químicos o procesos vinculados. Igualmente debería completar el formulario 07. Sí, en este caso, la exoneración del Colegio de Químicos es solo del Colegio de Químicos. Entonces, si la empresa está inscrita en el SIGPA con regencia, no hay mayor inconveniente, ya cumple en su totalidad con lo articulado en el 107 de la ley, em, y puede hacer los referendos que necesite. Sin embargo, la exoneración del Colegio de Químicos es solo competencia del Colegio de Químicos, la exoneración de regencia que nosotros damos. Entonces, no hay un mecanismo ahorita que equipare lo que el profesional del SIGPA exoneró con nuestros instrumentos, tanto administrativos como legales. Entonces, la respuesta es sí, debe presentar el F07. Presenta el certificado de inscripción del SIGPA. Eso es importante mencionarlo. Presenta el certificado de inscripción del SIGPA y presenta la solicitud de exoneración de regencia aquí. Em,
porque digamos que con el certificado de inscripción del SIGPA ya cumple parcialmente con estar anotado en la oficina de enlace, pero no tiene regente. Entonces, esa exoneración de regente tenemos que validarla nosotros. Y recuerden que si bien la exoneración se basa en la evaluación técnica que hace el profesional en química, la resolución final por competencia orgánica administrativa es del colegio. Por eso nosotros no podemos equiparar una exoneración que emita un profesional. Ok. Eso Mm, es muy análogo, nada más para tal vez cerrar la idea, ujú. a las exoneraciones que da el Ministerio de Salud del permiso de funcionamiento. Yo puedo decirle a usted, si su actividad es 100% virtual y no implica importaciones, usted puede solicitar una exoneración del permiso de funcionamiento, pero eso porque yo conozco la normativa, no implica que yo le pueda hacer una certificación diciendo que está exento del permiso de funcionamiento, porque ¿quién da los permisos de funcionamiento? El Ministerio de Salud. Entonces, el único órgano competente administrativamente para darle esa exoneración es el Ministerio de Salud. Es lo mismo. Ujú. Ok, Bueno, ahí nos avisan si queda claro o si existe alguna duda relacionada a eso que acaba de explicar Eduardo. Me parece que por el momento no hay otras dudas. Podemos continuar con el siguiente caso. bien. Ok. Tengan Ah, presente bueno, que... perdón, Ajá. nada más que de aprobarse la exoneración, ¿verdad? Em, Se hace vinculada a la inscripción por 3 años también para que lo tengan en cuenta. Ujú. Ok. Y Ok. sí, vamos al siguiente caso. Em, ok, este caso sería el 4. Este es el que donde estamos hablando del mismo establecimiento que una vez pidió esta exoneración, ¿verdad? Y busca Ujú, renovar. Entonces, vamos a ver qué sigue. Para este caso también existe una declaración jurada para la renovación de la inscripción, pero además se debe presentar el 07 siempre, que es ujú, el que acaba de presentar Eduardo. Entonces presenta una declaración jurada para la renovación de la inscripción del establecimiento, ¿verdad? Porque en el caso pasado también había que presentar un formulario de inscripción de establecimiento. Entonces, en este caso no habría que presentar otra vez el formulario, sino una declaración jurada donde todo está bien, o sea, todo sigue siendo igual. Y sí mantenemos el requisito de presentar una exoneración, porque estos casos son casos más críticos. Y también la fiscalía, en el tiempo que tienen manejando esos procedimientos, se han dado cuenta que ahí es donde existe más incidencia de tratar de brincarse como bueno, la ley y los procedimientos del colegio, ¿verdad? Y puede ser que no sea por el regente, muchas veces entendemos que viene desde el establecimiento. ujú. Entonces, en este caso, sí ocupamos que presenten otra vez el formulario y los documentos que presentaron que no se encuentran vigentes. Sí. Y también los pagos, ¿verdad? Y sigue siendo vigente por 3 años. Ahí para redondear lo que dice Valeria, recuerden que parte de los criterios de exoneración implica volumen de productos químicos, las operaciones que tengan, la cantidad de personas, eh, y en 3 años todo eso puede cambiar, ¿verdad? En 3 años puede ser que el establecimiento que era pyme y que solamente formulaba, por decir una cosa, 25 unidades de 250 mililitros al mes, ahora dichosamente ha crecido como comercio y está produciendo 500 mil litros al mes de productos higiénicos, ya está en diferentes cadenas de supermercados y de este tipo de canales de distribución. Ya tal vez no es una pequeña empresa, ya es mediana, em, ya no maneja la misma cantidad de materias primas, ahora tiene más de 100 kilogramos por mes, ¿verdad? De los productos peligrosos. Entonces, todo eso puede cambiar en 3 años y por eso es que se pide que nuevamente se haga la evaluación técnica para ver si en efecto
corresponde renovar esa exoneración de regencia o si em, se le tiene que decir al establecimiento, no, mire, ya con estas características es necesario que ahora sí inscriba la regencia química. Ujú. Exacto. ¿Ok? Bien. Y por último, sería el caso 6, que aquí estamos hablando de los comercios generales. Entonces, una tienda de ropa, por ejemplo, desea traer aromatizantes y deben de registrarlos como productos químicos peligrosos. Una tienda de ropa, comenzando por ahí, no es parte de la industria química. Entonces, eso ya nos podría dar una luz de que no se debería llevar a cabo ninguno de los procedimientos que les hemos presentado anteriormente, ¿verdad? Porque Ujú, es un establecimiento de un comercio general, pero sí tiene que hacer trámites asociados a productos químicos. Entonces, por esto, lo que establecimos para estos casos es el siguiente procedimiento. La siguiente. Es un trámite, bueno, es un formulario de solicitud de trámite y este también como para tal vez ir homogenizando conceptos y formas de hablar de los trámites, este le llamamos autorización de trámite. ujú, Entonces, acá se presenta nada más el formulario de solicitud de trámite. No hay que presentar nada relacionado a inscripción de empresa, obviamente nada relacionado a regencia. Esto es lo que es una línea nueva de procedimiento que se creó totalmente desde cero para aquellas empresas que antes se presentaban como exoneración, pero no eran comercio general. Entonces, vean que existe como una diferencia ahora y quisiera que eso quede muy claro. Sí, yo tengo una empresa que yo sé que es fijo y no ocupa regencia. Entonces, si yo sé que es fijo y no ocupa regencia, me tengo que preguntar, ¿es una industria química o forma parte de la industria química? Si la respuesta es sí, entonces tengo que presentar lo que vimos anteriormente, que es de la exoneración de la regencia. Pero si la respuesta es no, es un comercio general, entonces yo tengo que presentar nada más una solicitud de trámite. Y bueno, ahora vamos a ver el formulario y además el permiso de funcionamiento, que eso siempre se tiene que pedir, como eso es una constante en cualquier trámite que se hace en colegios sobre una empresa, y la personería vigente. Igual aquí aplica lo que conversamos antes de las firmas y demás. Em, entonces vamos a ver el formulario, donde ya pueden entender mejor qué información sí les piden en este caso. ujú. Ahí se me perdió. Ok, este documento es más una declaración, ¿verdad? Donde colocan la fecha de la solicitud, el nombre del establecimiento y del representante, el trámite que desean realizar en el colegio. Ahí sí agradecemos que sean lo más específicos posibles, ¿verdad? Como refrendo de boletas de registro de Producto Interés Sanitario, refrendo de certificación para la oficina de ozono, refrendo de fichas de emergencia, ¿ok? Para que lo puedan, por favor, colocar ahí. El tipo de riesgo del permiso de funcionamiento, el código o actividad. em, bueno, algo que no les dije, pueden colocar el KSR tal cual, digamos, el código. Nosotros tenemos la lista de KSR del Ministerio de Salud, entonces lo podemos verificar. Y el nombre de los productos químicos para el trámite que necesitan refrendar ante el colegio, ¿verdad? Y luego viene la declaración jurada del profesional, donde nos hace saber que, de acuerdo con su evaluación y conocimiento técnico, el establecimiento en efecto no forma parte de lo articulado en los numerales 86, 93 y 107 de la ley, que tienen que ver precisamente con los establecimientos que requieren servicios en química. ¿Ok? Y ya con este documento, que es una hoja, nada más, una página, perdón, lo envían con lo que decía Valeria, la personalidad jurídica, y lo pueden, y pueden hacer la solicitud del trámite. ¿Ok? Mónica tiene una pregunta. Buenos días. Buenos Primeramente, días. muchas gracias por el espacio. Me parece genial este nuevo formulario y quiero aprovechar hacer la consulta.
un Sí. caso que tenemos próximo de una empresa que tiene cero relación, digamos, con la industria química, más bien es como un centro educativo, Ujú, pero van a hacer como una donación de unos equipos eh, de, que dispensan agua, dispensadores de agua. ujú. Entonces, ellos lo que van a requerir al final es como nada más la NT 38 y el refrendo. Este Vale. caso aplicaría para este formulario. Sí, es para los gases refrigerantes, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, puede aplicar. Un caso también, por ejemplo, para contarles un poco, ¿verdad? Algunas situaciones que han sido tramitadas por este tipo de mecanismos. Un, un abastecedor que decide comprar sus cámaras de refrigeración, ¿verdad? Y traerlas a Costa Rica. Entonces, igual, para la importación necesita registrar el gas refrigerante y hacer la certificación de ozono, inclusive la ficha de emergencia. También hay casos muy particulares, ¿verdad? De, por ejemplo, una persona física que decidió importar un vehículo eléctrico, una moto eléctrica, y necesita hacer el registro de la batería y también podría acogerse a este mecanismo, ¿verdad? Son situaciones muy particulares que podemos analizar caso a caso, ¿verdad? Y en caso de que nosotros consideremos que no, que más bien debe seguir otro mecanismo, igual se les hace saber. ¿Ok? Ujú, Bueno, ok, igual, si hay alguna otra duda con relación a eso, nos preguntan. Podemos pasar. Bueno, no, ese sería el último caso. sí, este es el último caso. Bien. Algunas generalidades es que siempre vamos a revisar que la empresa esté inscrita y al día con la caja. Esto es estrictamente obligatorio, ¿verdad? Si nosotros hacemos la consulta y la empresa no está al día con la caja, em, se le va a hacer la prevención del trámite. Si la empresa tiene un arreglo de pago, a veces no se ha reflejado todavía en el sistema de consulta que tenemos. Entonces, lo que agradecemos es que por favor nos adjunten la evidencia de ese arreglo de pago, ¿verdad? Igualmente con Hacienda, si hay un arreglo de pago o hay una deuda prescrita, necesitamos el comprobante porque eso normalmente no se puede ver en el sistema de consulta pública, ¿ok? Em, lo que les decía, cuando hay arrendamiento de establecimientos para el almacenamiento, es necesario presentar ese contrato de arrendamiento y porque necesitamos ubicar el producto, saber dónde está, ¿verdad? En cuanto al trámite como tal, una vez que se recibe, si hay alguna prevención, em, una vez que se recibe y se revisa la documentación, el y hay alguna prevención que hacerle, tienen 30 días para subsanar cualquier prevención del trámite o el mismo caducará y se va a archivar. Se considerará después de 30 días abandono de trámite y se archiva. ¿Ok? Y habría que empezar de nuevo. Por eso es que también les comentaba que hay personas que prefieren esperarse a tener la resolución para hacer el pago, porque si no también el pago se pierde. ¿Ok? Em, En el formulario F09, que ahora lo pueden también ubicar en la página, ahorita se los mostramos, pueden ver esa lista de corroboración que nosotros tenemos para hacer esa revisión de admisibilidad del trámite. Las personerías emitidas por el Registro Nacional, aquí esto lo cambiamos hace poco, porque el registro lo cambió hace poco. Antes eran de 15 días naturales, ahora están dando 30.
Igualmente, las que emiten los notarios de manera física suelen tener vigencia de un mes, ¿ok? O 30 días naturales, para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Em, bien, y eso sería. No sé Ok. si hay dudas. Ujú. Sí, en este momento tenemos todavía unos minutos por si acaso quedó alguna consulta, ya sea de los procedimientos o de los formularios, o si todo está claro. Ok, si todo está claro, entonces Ujú. podemos ir a la página web del colegio, que sería www.colegioquímicocr.com, como lo ven aquí en pantalla, y vamos a ver algunas cosas. Primero, en la página principal, en el inicio, vamos a encontrar el enlace al sistema de trámites para quienes no han podido ingresar todavía. La bitácora digital, vamos a encontrar el enlace a la plataforma de la bitácora digital y la capacitación de uso. Y también si en algún momento tienen problemas con alguno de los dos sistemas, pueden hacer clic aquí donde dice solicitud de soporte y los va a redireccionar a un WhatsApp de ayuda del colegio. ¿Ok? Y para que puedan, bueno, aquí los redirige a un WhatsApp de ayuda para que puedan solicitar ese soporte técnico. ¿De acuerdo? Luego, todos los documentos que hemos visto, perdón, podemos ir aquí a otros recursos a la derecha y vamos a ver tres opciones: documentos de interés, sistema de gestión y preguntas frecuentes. Vamos a ir a sistema de gestión. En sistema de gestión vamos a encontrar agrupados los diferentes documentos del colegio. Todo lo que son documentos administrativos, los procedimientos, formularios, los reglamentos, los documentos externos al colegio, pero que están vinculados con el ejercicio profesional y otros también de partes interesadas. Em, Vamos a hacer clic aquí en procedimientos y el primero que podemos ver es precisamente el documento en el que nos basamos hoy, que es el de inscripción de establecimientos y regencias. Aquí van a encontrar todo lo que ya nosotros conversamos esta mañana: definiciones, el alcance, cómo hacer una inscripción de establecimientos de manera inicial, cómo hacer la inscripción de regencia y de los regentes, em, la solicitud de trámites para empresas que no requieren inscribirse. Ven, aquí está la sección 5.3, la exoneración de regencia, generalidades para todos los trámites, cancelación de inscripciones en el colegio, cuál es el procedimiento a seguir, la fiscalización por parte del colegio, gestión de riesgo, otros formularios. Aquí están los anexos que les decía, el diagrama de flujo del proceso para que puedan orientarse un poco y las categorías de peligro que difícilmente se pueden exonerar, ¿verdad? Bien, esto para que lo tengan por aquí. También está el procedimiento, hay otros procedimientos, ¿verdad? Como el de refrendos, el de inscripción de laboratorios, que es complementario con este de aquí en el término de regencias, ¿verdad? Y bueno, otros procedimientos que les pueden interesar. Y en los formularios vamos a encontrar todos los que vimos ahorita. Aquí van a estar, vean que están en orden de aquí para arriba. Está el de inscripción de establecimientos, la declaración jurada de renovación, el contrato de servicios de regente, la estimación de horas, la inscripción de la regencia y la declaración jurada de regencia cuando es renovación, el formulario para exoneración de regencia y el formulario para trámites. ¿Ok? Y aquí está la lista de comprobación de requisitos, pero eso es un instrumento más de uso nuestro. ¿Ok? Algo importante es que hay una lista de códigos de actividad económica que no se pueden exonerar o solo con muy buena justificación, probablemente
impliquen además que hagamos una visita técnica y demás. Pero esa lista la pueden acceder aquí. Son los códigos SIU que requieren regencia. Está en administrativos, es el primer archivo. El CQCR AD22, la lista de códigos que requieren regencia química. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas Ok. gracias a todas Ujú. las personas que participaron de la charla. Gracias por las consultas también. Igualmente les voy a dejar por aquí mi correo por si tienen dudas ya del día a día, ¿verdad? Cuando están resolviendo, porque también entendemos que hay casos de casos, que hay giros de negocio muy nuevos, ¿verdad? Que tal vez requieran un poco más de análisis. Entonces, bueno, les voy a dejar el correo, les voy a dejar el WhatsApp y y me pueden escribir por cualquiera de los dos medios. Ujú. Perfecto, nada más recordar también lo mismo de que va a estar en el canal de YouTube. Les vamos a compartir la presentación y cualquier duda nos escriben, estamos para ayudarles. Ok, bueno, hasta Listo. luego. Gracias, Edu. Gracias, buen día.